Buenos días para todos. Vamos entonces en esta charla a hablar de síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico. Yo soy Darwin Narváez, residente de neurología. Entonces, quisiera empezar esta charla mostrándoles un caso clínico. En este caso tenemos un hombre, este hombre tiene 28 años, él tiene una historia más o menos de unos 8 años de una sensación de rigidez intermitente que es en general tanto en extremidades como una rigidez axial. Esa rigidez siente que empeora con el frío y al cabo de estos 8 años él no ha sentido debilidad. Por este cuadro de rigidez se le había diagnosticado previamente un desorden miotónico y entonces el médico que lo atendía por este desorden miotónico le formuló fenitoína y acetazolamida y el paciente refería mejoría con estos medicamentos. Ahora reingresa porque en el último mes el paciente inicia a presentar dolor y contracciones intensas en las extremidades. Además, empieza con sudoración profusa, con alucinaciones visuales, con un cuadro de insomnio y con cambios comportamentales. Al examen físico, a este paciente le encontramos una miotonía de agarre y además una postura tónica en las extremidades. No se encuentra miotonía de percusión cuando se busca esta, y en los músculos del muslo se encuentra como una contracción o un movimiento constante, como en bolsa de gusanos, debajo de la piel. A la electromiografía, a este paciente le encuentran unas ráfagas de descargas espontáneas de dobletes y tripletes con una frecuencia entre ráfagas de 40 a 100 Hz. Bueno, entonces teniendo como un caso clínico de estos, vamos a ver en el transcurso de la charla cuáles son estas manifestaciones que tiene, qué diagnóstico tendría probablemente y cómo se trata. Entonces, para desarrollar pues la charla vamos a hablar de 4 puntos principales. Inicialmente unos conceptos sobre los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico generales de la clínica y de la electromiografía. Segundo, cuáles son los síndromes como tal, que aquí me adelanto y puntualizo que son el síndrome calambre-fasciculación, el síndrome de Isaac y el síndrome de Morvan. Estos son los 3 principales. Y el cuarto punto van a ser cuáles son sus diagnósticos diferenciales y por último, cómo los vamos a tratar. Entonces, vamos a empezar con los conceptos generales. Entonces, ¿qué es un síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico? Básicamente encaja en esta definición un grupo de enfermedades que tienen unas descargas eléctricas anormales y esas descargas eléctricas anormales van a salir de los axones motores, se generan por los axones motores. Esas descargas eléctricas se van a traducir en un aumento de la actividad muscular y ese aumento de la actividad muscular a su vez se puede detectar por la electromiografía. Entonces son unas descargas eléctricas anormales que vienen de los axones, que se ven en una actividad muscular que se puede detectar en electromiografía. Clínicamente, esa actividad muscular se va a demostrar por rigidez muscular, contracciones, retraso en la relajación cuando uno contrae el músculo y calambres. Y en general, estas enfermedades se asocian a unos autoanticuerpos. ¿Autoanticuerpos contra qué? Contra los canales de potasio asociados a voltaje. Los canales de potasio dependientes de voltaje son básicamente dos, los canales CASPR2 y los canales LGI1. Entonces, estos síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico, como les mencioné en el contenido, incluyen principalmente 3 síndromes: el síndrome calambre-fasciculación, el síndrome de Isaac y el síndrome de Morvan. Sin embargo, dentro de estos diagnósticos vamos a incluir 2 entidades más que tienen cierta relación, aunque no sean síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico como tal, que son la encefalitis límbica y la ataxia episódica tipo 1. Por otro lado, hay un diagnóstico diferencial importante de estos síndromes y quería puntualizar en 4. Los 4 principales diagnósticos diferenciales van a ser el síndrome del hombre rígido, los síndromes miotónicos, la enfermedad del músculo ondulante o Rippling Muscle Disease y el síndrome de Schwartz-Jampel. Entonces, vamos a empezar como con las generalidades de los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico. La mayoría de estos síndromes se dan en hombres y la mayoría se dan más o menos entre los 40 y los 60 años de edad. ¿Qué tiene de importante esta asociación a los anticuerpos con canales de potasio dependientes de voltaje? Lo que ocurre es que estos canales tienen un papel fundamental en la repolarización y en el mantenimiento del potencial de reposo.
Principalmente de estos dos que dijimos que están los canales CASPR2 y los LGI1, principalmente los CASPR2. Los CASPR2 se encuentran en el yuxtaparanodo de los axones que son altamente mielinizados. Entonces, cuando tenemos anticuerpos que atacan esto, atacan esta repolarización en estos axones y suelen asociarse a los síndromes de hiperexcitabilidad. Por otro lado, los LGI1 en cambio se encuentran altamente expresados en el hipocampo. Por eso, los anticuerpos LGI1 se asocian más a la encefalitis límbica que a los síndromes de hiperexcitabilidad. Cuando uno tiene un paciente que tiene un síndrome de hiperexcitabilidad y tiene positivos de estos canales de potasio asociados a voltaje, el 20% de los pacientes se asocian a tumores. Ya vamos a ver cuál tipo de tumor. Entonces, como en la fisiopatología en general, ya dijimos que son descargas eléctricas anormales que se originan en los axones motores, y se ha visto que estas descargas eléctricas no se bloquean con bloqueos de nervio periférico ni con anestesia general, pero sí se bloquean con bloqueadores de la unión neuromuscular como el curare. En el transcurso del tiempo se le han dado diferentes nombres a estos trastornos o a estos síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico. Por ejemplo, los síndromes se los han mencionado como mioquimias generalizadas idiopáticas, como síndromes de la actividad de la fibra muscular continua, como neuromiotonía adquirida o como síndrome del armadillo. Por otro lado, también se le ha dado nombres diferentes al término electrofisiológico que se ve o en la electromiografía, pues. Se le ha dado nombres como neurotonías, actividad de la fibra muscular continua o descarga neuronal motora continua. Finalmente, después de todo esto, clínicamente los términos que, digamos, perduran hasta ahora son los tres que le mencionaba: síndrome de calambre y fasciculación, síndrome de Isaacs y síndrome de Morvan. Y en la electromiografía, los términos que perduran y con los que se deben mencionar ahora, digamos, en la literatura, son las mioquimias y las neuromiotonías. Esta es la manifestación electromiográfica de los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico. Entonces vamos a ver qué son. ¿Qué son las mioquimias? Entonces, si vamos a ver la mioquimia, clínicamente sería un movimiento ondulante continuo que se ve debajo de la piel como un movimiento como en bolsa de gusanos, muchos músculos como moviéndose a la vez. Entonces se ve como esa morfología como en bolsa de gusanos. Electromiográficamente va a ser una descarga de una o de unos pocos potenciales de acción de unidad motora que se van a dar como en una especie de ráfagas juntas de manera espontánea y repetitiva y de una manera semirrítmica. Como se va a dar en unas ráfagas que luego se da una y luego pasa un tiempo y luego se repiten, pasa un tiempo y luego se repiten, entonces la frecuencia intrarráfaga de esas descargas va a ser más o menos entre 30 a 60 Hz y la frecuencia de repetición de esas ráfagas va a ser más o menos de 1 a 5 Hz. En cada una de estas ráfagas va a haber un número de puntas variable, puede ser de 2 a 15 puntas en cada ráfaga o cada descarga. Y como dijimos, es variable el número de ráfagas que haya entre cada descarga y también es variable el intervalo que va a haber entre una y otra descarga. Entonces, como dijimos, es algo semirrítmico, pero es importante que es algo que va variando de descarga a descarga. Se describe que se escucha como un sonido como de marcha de soldados. Aquí entonces tenemos un ejemplo de una mioquimia clínicamente. Es una mujer de 45 años a la que se le diagnosticó pues un síndrome de Morvan y tiene una mioquimia principalmente en el músculo platismo. Entonces apreciamos ahí ese movimiento como en bolsa de gusanos que se ve debajo de la piel. Bueno, para continuar, acá tenemos entonces las neuromiotonías, o el segundo pues marcador electromiográfico importante. Las neuromiotonías también son una ráfaga, pero es una ráfaga continua de potenciales de acción de una sola unidad motora. Y lo característico en las neuromiotonías es la muy alta frecuencia, es una frecuencia entre 150 a 250 Hz y dura varios segundos. Inicia y termina abruptamente, y otra característica importante es como el patrón decremental que tiene, en donde la amplitud inicia alta y va disminuyendo con el tiempo, y también va haciendo como un patrón de waxing and waning, donde va aumentando y disminuyendo, aumentando y disminuyendo. Entonces crea una morfología de tornado o embudo, y el sonido que describen en estas neuromiotonías es como un sonido metálico.
Es llamativo que estas neuromiotonías en el paciente pueden continuar durante el sueño. Aquí entonces en este video vamos a ver entonces una neuromiotonía por electromiografía de un hombre de edad media en donde pues tenía estas descargas. Bueno, entonces, como resumiendo estos dos puntos que hemos mencionado hasta ahora, ¿qué diferencias encontraríamos principalmente entre una miotonía, una neuromiotonía, perdón, y una mioquimia? Entonces, la principal diferencia es como el patrón. En la neuromiotonía vamos a tener un patrón continuo que es decremental, y por otro lado en las mioquimias vamos a tener unas ráfagas que inician y terminan. Pero además otra diferencia importante es la frecuencia. Mientras hablábamos de que intrarráfaga tiene una frecuencia de 30 a 60 Hz, la mioquimia, la neuromiotonía tiene una frecuencia tan alta como 150 a 250 Hz. Entonces esa sería como la diferencia principal. Las dos se pueden encontrar en los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico y las dos se pueden asociar a pacientes que tengan anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces sean en los tres síndromes. Sin embargo, de las dos, de la mioquimia y la neuromiotonía, la que es más específica de síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico es la neuromiotonía. De hecho, solamente se da en estas tres entidades de síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico, es decir, en el síndrome calambre fasciculación, en el ISAAX o en el Morvan, y en una entidad más que es la ataxia episódica tipo 1. Entonces esas cuatro entidades son las que dan básicamente neuromiotonías. Por otro lado, en cambio, las mioquimias se dan en muchos otros trastornos del nervio periférico, incluyendo enfermedades neurológicas como síndrome de Guillain-Barré, CIDP, la esclerosis múltiple, o otras entidades más generales como intoxicación por oro, síndrome del túnel del carpo, plexopatía por radiación, gliomas de la protuberancia, entre otros. De hecho, aquí vemos una larga lista de diagnósticos que podrían producir mioquimias. Entonces, como vemos, las mioquimias no son nada específico de los trastornos de hiperexcitabilidad del nervio periférico, a diferencia de las neuromiotonías, que sí lo son. Aquí tenemos un cuadro de diagnósticos diferenciales como electromiográficos. Aquí inicialmente nos muestran pues las mioquimias y las neuromiotonías, que ya conocemos pues sus características, las mioquimias y las neuromiotonías viniendo de los axones motores, originándonos en estos. Las mioquimias entonces teniendo un patrón de frecuencia intrarráfaga de 5 a 60 Hz y entre ráfagas de 1 a 5 Hz, siendo estable, sonando como una máquina, y produciéndose por diferentes entidades como el síndrome de ISAAX, el de Morvan o plexopatía por radiación. La neuromiotonía, como dijimos, con ese patrón de una frecuencia tan alta de 150 a 250 Hz, con un patrón decremental de Wakesing and Waning, y produciéndose en el síndrome de ISAAX o en el síndrome de Morvan. Diagnósticos diferenciales, estaría entonces acá la descarga miotónica. Entonces, la descarga miotónica se parece un poco en la morfología a la neuromiotónica. El origen de la descarga miotónica no es el axón, sino que ya es la membrana muscular como tal. Y la principal diferencia entre descarga miotónica y descarga neuromiotónica estaría en la frecuencia. Mientras que la frecuencia de la neuromiotónica, recordemos que es muy alta, 150 a 250 Hz, la frecuencia de la miotónica sería 20 a 50 Hz. También es continua, también tiene un patrón de incremental y también puede tener un patrón de waxing and waning. Y dicen que su sonido es como un sonido de un bombardero. La descarga miotónica se puede dar en distrofias miotónicas, en miotonías no distróficas, en la enfermedad de Schwarz-Jampel, que es un diagnóstico diferencial, en la enfermedad de Pompe, en la miopatía miotubular, en el uso de estatinas o colchicina. Por otro lado, están otras descargas que también son de origen muscular, que son las descargas complejas repetitivas. Las descargas complejas repetitivas serían el diagnóstico diferencial de las mioquimias. Entonces son unas descargas que tienen también unas ráfagas que se dan de inicio y terminación abrupta, que luego hay como un silencio y luego inician nuevamente a presentarse la ráfaga. El origen de esta descarga es la fibra muscular. Se dice que son como unos, digamos, especies de haces musculares anómalos donde va a haber un músculo que inicia esta actividad y ese se va a despolarizar otras fibras musculares que estén proximales a estas y esas van a despolarizar otras a su vez que vuelven a despolarizar la inicial. Entonces forman como una asa o un circuito que se despolariza frecuentemente uno a otro.
es una despolarización que característicamente es estable, que suena como una máquina, y que lo más llamativo o importante de la descarga compleja repetitiva es que dentro de cada ráfaga vamos a ver siempre el mismo número de puntas y la morfología de las puntas va a ser siempre igual. Explicado porque como son las mismas fibras musculares que se están despolarizando una y otra y otra y otra vez, entonces la morfología va a ser siempre igual y va a tener un inicio y una terminación abruptas. ¿En qué se puede dar las complejas descargas repetitivas? Las descargas complejas repetitivas se pueden dar en miopatías crónicas, en trastornos neurogénicos crónicos o en desórdenes como radiculopatía o polineuropatía. Otros dos puntos importantes en la electromiografía que tienen que ver con los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico son los potenciales de fasciculación, las fasciculaciones como tal, en donde básicamente en la clínica pues vamos a ver descargas espontáneas involuntarias o contracciones espontáneas involuntarias de parte del músculo. Son descargas espontáneas involuntarias de una unidad motora, la fuente también es el axón o la motoneurona, y pues se van a ver en la electromiografía como un disparo infrecuente e irregular. La frecuencia va a ser más o menos 1 a 2 Hz en un paciente que no tiene actividad espontánea, va a ser de manera que no tiene actividad voluntaria, perdón, va a darse de manera espontánea. La morfología va a ser la morfología de un potencial de acción de unidad motora normal, aunque puede ser un complejo grande, que habla del daño de la unidad motora. Describen que los sonidos como de palomitas de maíz, y básicamente una diferencia importante entre esto y la actividad voluntaria, que serían potenciales de acción de unidad motora también, es que la actividad voluntaria va a empezar a una frecuencia de 4 a 5 Hz mínimo, mientras que los potenciales de fasciculación van a ser más lentos, de 1 a 2 Hz. Clínicamente se ven como breves espasmos musculares. Y otro concepto importante en el síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico son los potenciales de calambre. Entonces los potenciales de calambre son descargas de los axones motores que son de alta frecuencia, que en la electromiografía vamos a ver también potenciales de acción de unidad motora, pero van a ser continuos y frecuentes, pueden ser de varias unidades motoras incluso, que teóricamente tienen una morfología normal, pero disparan repetitivamente. Tienen una frecuencia más o menos de 40 a 75 Hz y también tienen pues como un inicio y una terminación abrupta. Clínicamente, los calambres se manifiestan como una contracción dolorosa involuntaria del músculo y suelen ocurrir cuando el paciente está contrayendo este músculo. Los calambres pueden ser tanto benignos y fisiológicos como asociados a enfermedades como neuropatías, condiciones endocrinas, metabólicas o los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico. Entonces, en resumen, de esta parte como electromiográfica tenemos que las descargas que vienen como de origen nervioso pueden ser desde las menos frecuentes, que son las fasciculaciones, a las que van aumentando en frecuencia, como las ráfagas de dobletes, tripletes o múltiples, las mioquimias, que vamos a ver que ya tienen una frecuencia de 30 a 60 Hz, los calambres, que tienen una frecuencia más o menos también de 50 Hz, y las neuromiotonías, que son las más frecuentes de todas, de 150 a 250 Hz. Cuando estamos hablando de síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico, podemos tener todos estos, iniciando con fasciculaciones, dobletes, tripletes y calambres, pero las más, digamos, que se han relacionado y las más importantes como tal en los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico son las mioquimias y las neuromiotonías, siendo la mioquimia la menos específica y siendo la neuromiotonía la más específica de síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico. Por otro lado, tenemos un diagnóstico importante diferencial en la electromiografía, que serían las miotonías, acordándonos que la diferencia principal es la frecuencia, que estas son menos frecuentes que las neuromiotonías. Entonces, ya habiendo hecho esa como introducción grande desde el punto de vista de conceptos y de electromiografía, ya vamos a entrar como tal a los síndromes, que dijimos que son básicamente tres. El primero es el síndrome calambre-fasciculación. Entonces, el síndrome calambre-fasciculación, si ponemos esto en un espectro de síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico, sería el que está en el espectro en el inicio, el síndrome más leve y a la vez el más frecuente, afortunadamente. Es un síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico que se caracteriza porque el paciente va a tener, como su nombre lo indica, calambres, va a tener también sensación de mialgias, puede tener clínicamente mioquimias, o sea, este movimiento como en bolsa de gusanos musculares, y va a tener fasciculaciones, que pueden ser tan frecuentes como llegar a incapacitar al paciente.
Al examen físico podemos verle las fasciculaciones, el paciente podría presentar una hipertrofia de los gastrocnemios principalmente, y es importante que, como en todos estos síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico, más que debilidad va a tener hipertrofia, es más hipertrofia que debilidad, casi no tienen debilidad como tal. En la electromiografía vamos a ver los potenciales de fasciculación y las mioquimias, y en el 24% de los casos los síndromes de calambre y fasciculación se asocian a los canales de potasio dependientes de voltaje. Sin embargo, como vemos, la mayoría no se asocia a ellos. Y en estos casos en los que no se asocia a estos anticuerpos, realmente la literatura reporta que puede ser difícil diferenciar un síndrome de calambre y fasciculación de un paciente que siempre tenga unas fasciculaciones fisiológicas muy repetitivas. Bueno, ese es el primero. El segundo síndrome es el síndrome de Isaac. Entonces, en el síndrome de Isaac vamos a tener primero la manifestación del nervio periférico. Entonces vamos a tener espasmos musculares, rigidez muscular, que puede ser generalizada y puede persistir durante el sueño. Vamos a tener calambres también. Vamos a tener hipertrofia más que debilidad, como hemos dicho en todos estos síndromes. Y puede manifestarse como tal ya las neuromiotonías, que las neuromiotonías clínicamente podrían verse como miotonías, que la miotonía es una contracción muscular que después tiene dificultad para la relajación, pero realmente en estos trastornos de hiperexcitabilidad de nervio periférico va a ser una pseudomiotonía. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre miotonía y pseudomiotonía. Va a tener también característicamente mioquimias, que las mioquimias son esas contracciones musculares, como dijimos, en bolsa de gusanos, y va a tener enlentecimiento en los movimientos. Pero asociado a todas estas manifestaciones de nervio periférico, vamos a tener una segunda manifestación clave en el síndrome de Isaac, que es la disautonomía. La disautonomía se manifiesta en el paciente principalmente como diaforesis, cialorrea, piloerección o dolor abdominal. En algunos pocos casos, el paciente puede tener también dolor de origen neuropático y parestesias. Y al examen físico, el paciente va a tener la hipertrofia muscular de los gastrocnemios y va a tener clínicamente signos como el de Trousseau, el de Chebostek, disartria y disfagia en los músculos por afectación de los músculos vulvares. Estos síntomas van a ser fluctuantes levemente y pueden ser progresivos en el tiempo. El síndrome de Isaac se da tanto en igual frecuencia en hombres como en mujeres y se puede dar en cualquier edad y su gravedad puede ser variable. Desde el punto de vista electromiográfico, lo que vamos a encontrar en el síndrome de Isaac son los potenciales de fasciculaciones, las mioquimias y las neuromiotonías, y encontramos en el 50% de los casos en estos pacientes los anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje. Cuando usted tiene estos anticuerpos, es importante descartar que no tenga una neoplasia. Puede ser una manifestación paraneoplásica. ¿De qué tipo de tumores? Principalmente de dos: del timoma y el cáncer de pulmón de células pequeñas. Si estos pacientes se llevan a biopsia muscular, no vamos a encontrar ningún hallazgo anormal. Y si se llevan a biopsia de nervio periférico, vamos a encontrar adelgazamiento de la vaina de mielina, división de las laminillas internas de la mielina, ensanchamiento de las células de Schwann e inclusiones túbulo-vesiculares. Ya pasamos como tal al tercer síndrome, el síndrome de Morvan. Entonces, el síndrome de Morvan va a tener las mismas manifestaciones de hiperexcitabilidad de nervio periférico que ya tenía el síndrome de Isaac. También va a tener la disautonomía que ya tenía el síndrome de Isaac, y a este le podemos sumar manifestaciones como ya alteraciones cardíacas, como taquicardia, como arritmias y también disfunción urinaria. Y va a tener una tercera manifestación que se le suma a estas dos que eran los trastornos de nervio periférico y la disautonomía, que es la encefalopatía. Entonces el síndrome de Morvan va a presentar también afectación encefálica con manifestaciones como alucinaciones, como delirium, como amnesia, como agitación, confusión y un insomnio muy grave, muy marcado, que se ha denominado como agrimia excitata, en donde el paciente tiene una contracción muscular sostenida toda la noche y no le permite dormir absolutamente casi nada. El paciente puede tener también mayor dolor neuropático que en el síndrome de Isaac, e incluso se ha correlacionado con pacientes que presentan neuropatía de fibra pequeña. Se presenta el síndrome de Morvan, este sí, mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Y desde el punto de vista de los paraclínicos, tiene anticuerpos contra los canales de potasio dependientes de voltaje en la mayoría de los casos. Más del 50% en el síndrome de Morvan tienen estos anticuerpos. También
se asocia a un síndrome paraneoplásico, principalmente cuando tiene los anticuerpos, y cuando es síndrome de Morvan, el tumor más frecuente es el timoma. De hecho, 1/3 de los pacientes que tienen anticuerpos CASPR2 tienen timoma. También se asocia a otras manifestaciones autoinmunes o a otros síndromes autoinmunes. Entonces, algunos de estos pacientes también pueden tener anticuerpos contra los receptores de acetilcolina asociándose a miastenia gravis. En la resonancia magnética de encéfalo, en el síndrome de Morvan, pues porque tiene manifestaciones encefálicas, normalmente los pacientes se llevan a resonancia de encéfalo. En el 90% de los casos, o en más del 90% de los casos, vamos a encontrarlas normales. Solo en menos de un 10% podemos tener unas hiperintensidades en los hipocampos o en las regiones frontales, pero no es lo más frecuente, como dijimos. En la electromiografía vamos a tener también fasciculaciones, mioquimias y neuromiotonías. Y si a este paciente lo llegamos a puncionar por esas manifestaciones, digamos, en sistema nervioso central, el 50% de los casos van a tener un líquido completamente normal. El resto podrían tener un poco de aumento en las proteínas, un poco de aumento en los linfocitos y bandas oligoclonales, digamos, en un patrón no específico. Entonces, aquí viene el diagnóstico diferencial o por qué lo asociamos a las encefalitis límbicas, por qué asociamos estos síndromes a la encefalitis límbica. Básicamente porque la encefalitis límbica comparte con este síndrome o el síndrome de Morvan los anticuerpos contra los canales de potasio dependientes de voltaje. Es solo que en la encefalitis límbica el tipo de anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje son los anticuerpos LGI1. Por otro lado, en la mayoría son los anticuerpos CASPR2. ¿Cómo lo diferenciaríamos grandemente? Porque los dos tienen manifestaciones encefálicas. Pues en las encefalitis límbicas no vamos a tener ni las manifestaciones musculares de la hiperexcitabilidad del nervio periférico, ni tampoco vamos a tener la disautonomía. Por otro lado, sí vamos a tener unas crisis en la encefalitis límbica que se llaman crisis distónicas facio-braquiales, que son unas crisis muy características donde el paciente tiene una contracción en la cara y en la parte del miembro superior, repetitivas. Y por otro lado, en la resonancia magnética, en la encefalitis límbica vamos a ver hiperintensidades en los lóbulos temporales mediales. Entonces, eso nos va a hacer diferenciarlo de un síndrome de Morvan, a pesar de que las dos tienen manifestaciones como de una encefalopatía. Entonces, aquí tenemos un cuadro en los que nos va a resumir esto, y si ustedes se han dado cuenta, esto es básicamente una lista de síndromes en las que se van sumando de una a otra manifestación. Entonces empezamos primero con los síndromes de calambre fasciculación, que es el más leve, donde lo que tenemos es manifestaciones musculares. Después a eso le vamos a sumar básicamente los desórdenes autonómicos y ya vamos a tener un síndrome de Isaacs. Después, si tenemos las manifestaciones musculares y los desórdenes autonómicos y le sumamos el tener la encefalopatía, ya vamos a tener un síndrome de Morvan. Y por otro lado está el diagnóstico diferencial con la encefalitis límbica, en donde tenemos la encefalopatía, pero no es muy llamativo ni los hallazgos musculares ni los desórdenes autonómicos. Todos estos se van a asociar a anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje, pero los primeros tres, que son los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico, se asocian principalmente al anticuerpo CASPR2, y tiene sentido porque dijimos que este es el que está en los axones mielinizados. Por otro lado, la encefalitis límbica se asocia es al anticuerpo LGI1, que tiene sentido porque este es el que tiene mucha expresión en la parte de los hipocampos, entonces por eso va a dar más manifestaciones de encefalitis. Estos anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje se han visto que cuando tienen altos niveles un paciente no se asocia solo a esto, sino que se asocia a otras manifestaciones neurológicas como síndromes cerebelosos, síndromes dolorosos o epilepsias intratables. Cuando están presentes en niveles bajos, no son específicos de ninguna enfermedad. Y finalmente, como para cerrar este grupo de enfermedades de hiperexcitabilidad del nervio periférico, tenemos que mencionar aquí también la ataxia episódica tipo 1. ¿Por qué mencionamos la ataxia episódica tipo 1? Esta no se menciona porque tenga un origen autoinmune con canales de potasio dependientes de voltaje también, sino porque su manifestación electromiográfica y un poco clínica es la neuromiotonía. Entonces, esta es la cuarta entidad que también da neuromiotonías. Las primeras tres son los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico, calambre, fasciculación, Isaacs y Morvan, y la cuarta que da neuromiotonías es la ataxia episódica. ¿Qué es la ataxia episódica tipo 1? Es una enfermedad genética autosómica dominante por una mutación en el gen de potasio CNA1
está en el cromosoma 12p13. Esta mutación afecta el canal de potasio 1.1 y entonces eso va a tener una afectación también en la repolarización de los nervios. Este canal de potasio está altamente expresado en el cerebelo y también en los axones motores. Y de ahí entonces vamos a derivar sus manifestaciones clínicas. Entonces el paciente va a tener unos episodios que son graves e intensos en el que el paciente está atáxico, disártrico, tiene un temblor grueso cerebeloso, está mareado y le da rigidez muscular asociada, con espasmos y sensación de debilidad. Estos episodios se van a desencadenar por la actividad física, por estrés o por cambios de temperatura y pueden durar minutos. Muy raramente duran tanto como 1 hora o varias horas. ¿Qué tan frecuentes se dan? Se pueden dar tan frecuente como varios al día o inclusive tan infrecuente como unos mensuales. El primer episodio se da en la infancia principalmente y la gran mayoría de los pacientes tienen un primer episodio antes de los 20 años. En un 20% de los casos, es decir, 1 de cada 5 de estos pacientes pueden progresar a una ataxia cerebelar que ya no sea episódica, sino que sea progresiva. Y en la electromiografía vamos a encontrar mioquinias y, como les había mencionado, neuromiotonías también. El tratamiento principal para la ataxia episódica tipo 1 es la acetazolamida, la carbamazepina y el ácido valproico, que van a disminuir las manifestaciones clínicas de esta y evitar los desencadenantes, que dijimos que podría ser la actividad física, el estrés o los cambios de temperatura. Entonces, esto es como un apartado que está paralelo a los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico, aunque no es específicamente un síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico. Y ahí terminaríamos con ellos. Ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales, de qué debemos diferenciar los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico. En general, los tenemos que diferenciar de entidades que tengan también contracciones o rigidez muscular espontánea. Entonces, hay 4 entidades principalmente y las vamos a mencionar. La primera es el síndrome del hombre rígido. Entonces, el síndrome del hombre rígido es un desorden del sistema nervioso central, también autoinmune, en el que hay unos autoanticuerpos que atacan al GAT. El GAT, entonces, en más del 70% vamos a encontrar estos autoanticuerpos. El GAT va a asociarse a la enzima GABA, entonces si afectan la producción del GABA va a tener menos relajación muscular, entonces se asocia a contracciones musculares. Se asocia a unos fenotipos en el HLA de autoinmunidad, entonces se asocia también a diabetes mellitus, a epilepsias autoinmunes, y la manifestación clínica va a ser una rigidez muscular fluctuante, progresiva y principalmente axial, y unos espasmos musculares dolorosos que se dan en el tronco, en el cuello y en las extremidades, y que se pueden empeorar por estímulos externos como los sonidos. Al examen físico, este paciente va a tener una hiperlordosis lumbar, y en el 5% de los casos podemos tener anticuerpos antianfifisina, que también se asocian a cáncer, que es cáncer de mama. En la electromiografía vamos a tener actividad de unidad motora continua no específica, y se pueden eliminar estas actividades por bloqueos de nervio periférico, por anestesia, por sueño y por el curar. El segundo diagnóstico diferencial es la enfermedad del músculo ondulante o Rippling Muscle Disease, en donde vamos a tener que esto es una especie de miopatía benigna, en donde hay una hiperexcitabilidad muscular por una disfunción del retículo sarcoplásmico y en el que se produce una liberación de calcio anormal. Es una enfermedad también genética por una mutación en el gen de la caveolina 3, que pues, va a sintetizar una proteína de membrana en el músculo esquelético. Clínicamente, la manifestación típica es que se ven a ver unos montículos musculares que son como una ondulación muscular que es continua y sigue haciendo como estas ondulaciones o este tipo de ondulaciones en los músculos, y se pueden provocar este tipo de ondulaciones musculares por un estímulo mecánico, por tocar el paciente o por una percusión en el músculo. Y característicamente, cuando el paciente tiene como estos montículos musculares, en la electromiografía el paciente va a estar silente. Eso es muy importante y llamativo de la enfermedad del músculo ondulante. Se asocia también a receptores contra los anticuerpos de acetilcolina, entonces se puede asociar a miastenia gravis y a timoma. La CPK puede estar aumentada, pero no es un aumento muy importante, es menos de 10 veces lo normal. Y si le hacemos una biopsia muscular a este paciente, también la vamos a encontrar normal. El tercer diagnóstico diferencial que tendríamos serían los desórdenes miotónicos, tanto las miotonías no distróficas como las distrofias miotónicas. Entonces, aquí es muy importante diferenciar el concepto de
verdadera miotonía de pseudomiotonía, que es lo que les decía, que en los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico podemos encontrar como manifestación las pseudomiotonías. Entonces, por concepto, una miotonía es una contracción muscular después de la cual el paciente tiene dificultad para la relajación. Sin embargo, la pseudomiotonía y la verdadera miotonía se van a diferenciar porque en la verdadera miotonía, el paciente, además de tener una manifestación de miotonía, va a tener miotonía de percusión, es decir, cuando usted percute el músculo, el paciente va a quedar con esa contracción y esa dificultad para la relajación muscular. Mientras que en la pseudomiotonía, el paciente no va a tener miotonía de percusión. Por otro lado, los anticonvulsivantes dan una respuesta que es parcial en las verdaderas miotonías, en cambio dan una respuesta casi completa en las pseudomiotonías. Además, en la electromiografía vamos a ver en la verdadera miotonía unas descargas miotónicas y en la pseudomiotonía lo que vamos a encontrar es mioquimias y neuromiotonías. La miotonía es característica de los desórdenes miotónicos, que son este diagnóstico diferencial, mientras que las neuromiotonías de los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico. Y un último hallazgo es que las miotonías normalmente no tienen una postura fija después de esto, mientras que en las pseudomiotonías sí hay una pseudotetania o postura fija. Entonces, teniendo en cuenta cómo diferenciar las verdaderas miotonías de las pseudomiotonías, en estos desórdenes miotónicos vamos a tener miotonías o verdaderas miotonías. Las miotonías no distróficas estaría, por ejemplo, aquí las miotonías congénitas. Vamos a encontrar rigidez muscular al intentar hacer una tarea después de haber estado en reposo. Esto va a disminuir con la actividad y con la contracción muscular repetitiva, lo que se llama fenómeno de calentamiento. El paciente empieza a hacer acciones y después de esto es más fácil continuar haciéndolas. Como dijimos, tiene la miotonía de percusión, que lo diferencia de la pseudomiotonía del síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico, y en la electromiografía va a tener pues la miotonía. Las distrofias miotónicas, que pueden ser tipo 1 o tipo 2, además de tener estas miotonías, se caracterizan porque progresivamente van a tener debilidad muscular. También tienen dolor muscular y se asocian a otros síndromes que no son necesariamente musculares, como cataratas iridiscentes, alteración de la conducción cardíaca, fasias anormales, y en la electromiografía vamos a tener miotonías. Entonces a estas las diferenciaríamos del síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico por el resto de manifestaciones. Finalmente, el último diagnóstico diferencial sería el síndrome de Schwartz-Jampel. El síndrome de Schwartz-Jampel se conoce también como miotonía condrodistrófica. También es una enfermedad genética en donde vamos a tener es una enfermedad autosómica recesiva, donde vamos a tener una mutación en el gen HSP62, que está en el cromosoma 1 en el brazo corto, en el que se sintetiza la proteína Perlecan, que es un componente importante de las membranas basales. Se manifiesta por una tríada muy importante que es miotonía, dismorfismo facial y deformidades esqueléticas. Entonces, en la parte de miotonía, el paciente se manifiesta con rigidez muscular, hipertrofia, contracturas, miotonías de percusión. El dismorfismo facial, entonces vamos a ver un paciente con boca pequeña, fruncida, blefarofimosis y blefaroespasmo, y deformidades esqueléticas como una talla baja, una hipercifosis, una displasia de cadera y pseudofracturas. La creatinquinasa normalmente está normal o un poco elevada en estos pacientes, pero no en grandes cantidades, y en la electromiografía vamos a ver unas miotonías continuas en reposo. Como vemos, pues tiene esa pseudohipertrofia que vemos en hipertrofia en este paciente. Bueno, finalmente ya sabemos cómo se diagnostican los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico, qué son y cuáles son sus diagnósticos principales diferenciales. Ahora vamos a ver finalmente cómo los vamos a tratar. Entonces, el tratamiento de los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico lo vamos a dividir en 3 puntos. Primero, un tratamiento sintomático. Segundo, un tratamiento de inmunosupresión. Y tercero, un tratamiento del tumor. Entonces, respecto al tratamiento sintomático, como tenemos un desorden en que hay unos nervios que se despolarizan, digamos, de manera automática y frecuente, podemos darles unos medicamentos que estabilicen las membranas de esos nervios, que son básicamente la fenitoína y la carbamazepina, y eso va a disminuir estas descargas de estos nervios de manera periódica, y por ende va a disminuir la clínica de calambre, rigidez muscular y contracciones. Los que más evidencia tienen aquí son la fenitoína y la carbamazepina, pero si no funcionan o no los toleran, también se han usado ácido valproico, lamotrigina, gabapentina y duloxetina. Entonces, si tenemos un paciente que tiene principalmente clínica de alteración muscular, es decir, rigidez, contracción muscular y calambres,
pero esta clínica no es muy grave y solo tiene esa manifestación, es decir, principalmente el síndrome calambre-fasciculación, el tratamiento sintomático podría ser suficiente y no necesitamos pasar al inmunosupresor. Por otro lado, si tenemos un paciente que ya continúa con síntomas, los síntomas son más graves y principalmente si se sospecha un origen autoinmune, porque tengamos los autoanticuerpos, entonces estos que son más graves van a ser ya principalmente el síndrome de Isaacs y el síndrome de Morvan. Entonces a esos sí los podemos pasar a inmunosupresión. Entonces se les puede dar, como casi toda en neurología, todo trastorno en neurología autoinmune, esteroides intravenosos a grandes dosis o bolos de esteroides o plasmaféresis en estos pacientes o inmunoglobulina intravenosa. Todas tienen pues más o menos igual evidencia y si ya no mejora con esto, hay reportes de casos en que estos pacientes podrían responder a rituximab o a ciclofosfamida. Estos dos son los que tienen más evidencia y ya con menos evidencia a largo plazo se podría dejar con un paciente con inmunosupresión a largo plazo como azathioprina y ciclosporina. Como los trastornos realmente no son tan frecuentes, no es que tengamos mucha evidencia de si a estos pacientes hay que inmunosuprimirlos a largo plazo, pero en general en los principalmente más graves como el síndrome de Morvan se tiende a dejar inmunosupresión a largo plazo. Tampoco se sabe muy bien qué hacer cuando hay una recaída, pero se cree o se ha hecho pues por reportes de casos que cuando el paciente tiene una recaída volvemos nuevamente a la terapia de primera línea que sería esteroides, plasmaféresis y inmunoglobulina. Y finalmente es importante que estos pacientes, como vimos, se pueden asociar a tumores, entonces hay que tamizarlos para tumores, principalmente intimoma, tumor de células pequeñas de pulmón. Y mucho más importante esto en los que tengan anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje. Si usted logra encontrar un tumor y trata el tumor, eso le va a mejorar a su vez el síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico. Respecto finalmente al pronóstico, pues el pronóstico en el síndrome calambre-fasciculación y en el síndrome de Isaac en general es bueno porque son cuadros un poco más leves, pero en el síndrome de Morvan, como tiene una manifestación autonómica ya muy grave y la parte de alteración encefálica es grave, entonces el paciente puede tener manifestaciones a largo plazo que le alteren mucho la calidad de vida e incluso se han visto casos o reportes de casos que por la disautonomía y la alteración cardíaca en el síndrome de Morvan se produce la muerte. Finalmente, ¿qué conclusiones tengo entonces pues, de esta charla? Entonces, que los síndromes de hiperexcitabilidad de nervio periférico son los síndromes en los que hay una descarga neuronal espontánea, anormal, que se manifiesta con síntomas musculares como rigidez, miotonías, contracciones, calambres, y que se asocian a anticuerpos, es una entidad principalmente autoinmune asociada contra anticuerpos contra canales de potasio, asociados a voltaje, principalmente los CASPR2, a diferencia de la encefalitis límbica, que lo principal es el LGI1, y que en la electromiografía se caracterizan por tener fasciculaciones, calambres, mioquimias y neuromiotonías, siendo las neuromiotonías muy específicas de estas. Segundo, que se dividen básicamente en el síndrome calambre-fasciculación, que tiene principalmente síntomas musculares, que si le sumamos a esos síntomas autonómicos tendremos el síndrome de Isaacs, y si le sumamos a eso encefalopatía tendremos el síndrome de Morvan. Tercero, que su diagnóstico diferencial es amplio, pero los más importantes serían la encefalitis límbica, que se asocia a anticuerpos contra canales de potasio, pero principalmente a los LGI1, la ataxia episódica, que es diferencial de ellos porque tienen neuromiotonías, pero son episodios más de manifestaciones cerebelosas que otra cosa, el síndrome del hombre rígido, los síndromes miotónicos, el síndrome de músculo ondulante, el síndrome de Schwartz-Jampel, y finalmente que se tratan con un manejo sintomático en que lo más importante es la carbamazepina y la fenitoína, si no mejora con esto con inmunosupresión, en donde como todo en neurología se da esteroides, inmunoglobulina y plasmaféresis, y si no hay evidencia o mejoría con esto rituximab y ciclofosfamida, y que el tratamiento de tumor va a mejorar el síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico. Y eso es como todo lo que traía. Gracias por la atención, quedo atento como a las observaciones y preguntas.